Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo el evangelista Edison Mesa, cariñosamente Edison X. Y quiero compartir el mensaje, entropía celestial. Y vamos a leer la palabra en el libro de Génesis, su capítulo 1, a la altura del versículo 1. Y dice: en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Para nosotros poder predicar este mensaje, primero tenemos que detallar qué significa la palabra entropía, la cual fue adoptada en 1850 por un físico llamado Rudolf Claus para expresar un fenómeno el cual la ciencia en aquel momento no podía explicar. Y este fenómeno se llama la segunda ley de la termodinámica, ya que la primera ley de la termodinámica establece que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y es algo que tiene mucha lógica, porque cuando hablamos de energía estamos hablando de algo inmaterial que es eterno. O sea que si no se crea, es algo que nadie nunca lo hizo ni lo inventó. Por lo tanto, siempre ha estado ahí. Y si no se destruye, es algo que nunca dejará de ser. De manera que la primera ley de la termodinámica habla de lo que es la eternidad. O sea, la primera ley de la termodinámica es la cualidad de nuestro Dios. Es la primera característica de nuestro Dios por el cual le conocemos, y es la eternidad. Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica muestra otra característica de nuestro Dios, que es cómo Él crea todas las cosas. Oiga bien, cómo Él crea todas las cosas. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica es la entropía, la cual quiere decir que todo se crea a partir de un desorden, y todo lo que está ordenado, cuyo destino es también desordenarse. O sea, todas las partículas que están formadas en este mundo, todo lo que existe, toda la materia que vemos aquí visible, se formó a partir de un desorden de partículas, lo cual fueron organizando su entropía, hasta que la entropía fue disminuyendo, hasta que se formó un objeto tangible, un cuerpo visible. Pero sin embargo, el destino de todo lo que ha sido creado es volver a un estado mayor de entropía, o sea, de desorden. Sí, porque la entropía significa desorden o significa dar vuelta. Eso es lo que verdaderamente significa la palabra entropía: desorden o dar vuelta o dar giros. De manera que todo lo que le acontece a todo lo que es materia y es visible viene de un desorden de partículas, las cuales se unen y se organizan para dar vida o forma a cualquier objeto visible. Y luego de que esto cumple un propósito en este mundo, su destino es volver a un nivel de mayor entropía, lo cual significa que va a volver a descomponerse. Pero ¿qué pasa con esto? Que lo que se deja, lo que se pierde o lo que desaparece es la formación, mediante el cual podemos ver el objeto, la manera en la que se unen las partículas para formar un objeto. Cuando estas partículas se desunen, se dividen, cuando estas partículas se sueltan, cada una de ellas vuelven al lugar donde está la energía inicial, preparada para formarse en otra cosa, para formar otro objeto, o para dar otra forma, porque la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, la termodinámica es la ciencia que estudia la energía. Es la ciencia que estudia la energía. Entonces, esto viene del griego, lo cual establece que la termodinámica estudia lo que es la energía y también la fuerza o los movimientos de los objetos. Entonces, a través de lo que es la entropía, nosotros podemos entender el primer capítulo del libro de Génesis, ya que en este capítulo la palabra dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Y es algo que me intriga y que me impacta, porque como algo que está vacío puede estar desordenado. Porque se supone que si algo está vacío es porque no hay nada. Y la palabra vacío se refiere específicamente a algo que no tiene nada, no hay nada. Un lugar vacío no puede estar desordenado porque no hay nada. Lo que pasa es que la palabra vacío es igual a desorden, y la palabra desorden es igual a vacío. Donde hay un desorden, prácticamente hay un vacío, porque no hay una composición de nada. Todo está volando por todos los lugares.
no hay una entropía controlada para poder decir que existe un objeto en sí mismo, porque todas sus partículas están volando dispersas por el espacio. De manera que cuando Dios crea los cielos y la tierra, Dios está creando prácticamente un elemento a lo cual un griego llamado Anaximandro le llamó el apeirón, un elemento el cual él decía que estaba en todos los lugares, un elemento al cual los científicos de hoy en día le llaman el bosón de Higgs o la partícula de Dios, un elemento que está presente en todos los lugares del mundo, el cual da forma a todo lo que existe a partir de los átomos, el cual da forma a la partícula subatómica, lo cual la física cuántica ha podido explicar. Para que nosotros podamos entender cada día más la perfección y el poder de Dios, damos gracias al Señor porque su palabra se cumple, ya que ella dice que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Y es que íbamos a necesitar de la ciencia para poder explicar fenómenos como estos. Dice que la tierra está desordenada y vacía, diciéndome que la tierra tiene de todo y que al final no tiene nada, pero es algo que se explica a través de la segunda ley de la termodinámica, la entropía. A partir de este desorden, podemos decir que el Señor crea todas las cosas. Así como a partir del desorden la entropía establece que comienzan a crearse todas las cosas, asimismo el Señor, a partir de este desorden que había en la tierra, el Señor comienza a ordenar y a crear. Porque el desorden que existía no era porque alguien había dañado o destruido las cosas. El desorden que existía era porque el Señor acababa de crear todos los átomos y los elementos con los que Él iba a crear todo lo que es visible en este mundo terrenal. De manera que como Dios no hubiera comenzado a formar y a organizar, todo estaba desordenado. Así como cuando una persona va a construir una casa, esta persona manda a comprar bloques, cemento, varilla y arena, y la pone en un lugar casi en medio de la calle, y todo el que cruza por ahí dice: pero qué desorden. Esto no es un desorden, esto es la entropía de la casa que va a hacer aquella persona. Cuando aquellos maestros y aquellos arquitectos comienzan a mezclar aquel concreto y a amarrar aquellas varillas y hacer aquella columna, la entropía de todos esos materiales se convierte en una casa. Porque hay diferencia entre la entropía de un objeto desordenado a un objeto ordenado. Cuando un objeto está ordenado y creado, se dice que tiene menor entropía que el que está desordenado. Entonces, a través de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, nosotros podemos entender que verdaderamente el mundo se creó a partir de la nada. Y podemos entender que la Biblia que nosotros hemos leído, que tiene miles de años, esto que nosotros hemos leído tiene miles de años que se escribió, antes de que descubrieran el bosón de Higgs y antes de que los griegos descubrieran el apeirón. Aquí está hablando de que Dios creó todos estos elementos para dar forma a todo lo que existe, demostrando que Dios es el único creador, el único que tiene la capacidad de todas las cosas. ¿Y por qué en estos tiempos Dios permitió que podamos explicar, como yo estoy explicando ahora, este versículo bíblico? Porque ya estamos en los últimos tiempos. Y esta es una de las señales principales por la cual nosotros íbamos a identificar que la venida de Cristo estaba cerca, y era el aumento de la ciencia, como señal para que nosotros pudiéramos interpretar verdaderamente la palabra y comprender a Dios. De manera que ninguno de los científicos, ninguno de los pensantes y gentes intelectuales pueden negar la existencia de Dios, porque ya a través de la ciencia se ha demostrado. Todo lo que dice la Biblia en algún tiempo de nuestra existencia era difícil de creer, porque era difícil de demostrar. Pero Dios le ha dado la oportunidad a los científicos de que puedan demostrar cómo Él ha hecho todas las cosas. Asimismo, con toda esta ciencia podemos entender que Dios es verdadero. Y asimismo en tu vida, como esta palabra, la palabra desorden es igual a vacío. Asimismo en tu vida, por más que tú estés con todo lo que tú necesites en este mundo, por más que tú hayas logrado tus sueños y tu meta y lo hayas tenido todo, tienes un vacío en tu vida. ¿Por qué? Porque el todo no significa que exista algo. Lo que verdaderamente hace que tú sientas que existe algo que verdaderamente te complace es el orden de todas las cosas. Mientras haya un alto nivel de entropía en tu vida, tú vas a tener un vacío muy grande. Y el único que puede controlar la entropía de tu vida se llama Dios, Jesucristo. Y si tú lo aceptas, Él va a llenar tu vida y va a controlar la entropía espiritual por la que tú estás pasando. Así que Dios te bendiga.